Vayamos por todo el mundo, predicando el Evangelio. Bienvenidos a la palabra engendra vida. Reflexionamos en el Evangelio de Marcos. Un maestro de la ley que había oído la discusión y había observado lo bien que les había respondido, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús contestó: el primero de todos es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al afirmar que Dios es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que había hablado acertadamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Biblia se abre y se cierra con dos páginas muy bellas, dos páginas luminosas marcadas por el bien y la confianza en el futuro del hombre y del mundo. En el himno a la creación, después de cada obra venida de la luz, resuena la intención: y vio Dios que todo esto es bueno. Y como conclusión de todo, en el grandioso fresco del Apocalipsis, se habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, que Dios está preparando en su misterioso proyecto. Pero entre la primera y la última página de la Sagrada Escritura se reconoce la historia que más nos concierne, y es precisamente la de la fatiga, la crisis, las tensiones, el amor, el desamor. Hoy, esta palabra que hemos escuchado es muy sugerente y constatamos esta realidad. En el Evangelio de Marcos nos encontramos en un diálogo entre un escriba y Jesús. Anterior a este párrafo del Evangelio, localizamos un diálogo entre los saduceos y Jesús. Es decir, anteriormente los encuentros de Jesús son con los saduceos, con los fariseos en plural. Aquí aparece un escriba, y el escriba sabía que pertenece a un grupo de los dirigentes, de los actores principales en la vida de Palestina en tiempos de Jesús. Le hace una pregunta a Jesús: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Aquí sabemos que estos distintos grupos continuamente cuestionaban y confrontaban a Jesús. Este escriba en este momento se acerca a Jesús porque se da cuenta que la respuesta anterior que les da a los saduceos cuestiona su manera de ser y de obrar. Por eso que descubre en Jesús algo nuevo, algo luminoso que desea encontrar en él. Sabe que pertenece a esos grupos
pero su conciencia le hace dominar pasando por ellos y se acerca a Jesús. No pretende comprometer a Jesús, sino que le cuestiona y le llama la atención la manera en cómo interpreta las Escrituras. Y sobre todo busca una solución a una cuestión muy debatida en las escuelas rabínicas. Es decir, ¿qué es lo más importante para Dios según la tradición del pueblo de Israel? Y Jesús contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar a Dios con todo el corazón. Para la cultura hebrea, el corazón no es solamente el lugar de las emociones, el lugar de los sentimientos, sino principalmente es la sede de las decisiones. Y ahí es donde yo decido amar a Dios, hago mi opción totalmente por Él. El amar a Dios con toda el alma tiene que ver con la vida, tiene que ver con el respiro. Cuando se acaba el respiro, se acaba la vida. Y precisamente cuando uno dice amar a Dios con toda el alma, es con toda la vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que empezamos a respirar hasta que se termina el último respiro de nuestra vida. Entonces ahí, en la totalidad de nuestra vida, queremos y nos decidimos amar a Dios y con todas nuestras fuerzas. Es decir, aquí tiene que ver con todo lo que somos y todo lo que tenemos en función del servicio del reino de Dios. Todo lo que soy y todo lo que tengo me vale para servir a Dios y a mis hermanos. Este mandamiento que Jesús le repite al escriba, que seguramente ya sabía, le hace caer en la cuenta que Jesús conoce y reconoce lo auténtico de Dios y lo auténtico del pueblo. Y aquí Jesús no está citando a Moisés, no está citando al Sinaí. Jesús hace un llamamiento personal en nombre suyo y también hace una llamada personal al escriba. Es decir, aquí se da un encuentro personal entre Jesús y este fariseo. ¿Por qué? Porque solamente desde el encuentro personal con Jesús podemos decir y susurrarle: Señor, ¿qué es lo más importante que Dios quiere de mí y que Dios quiere para mí? Aquí el escriba entiende que Jesús es el único que interpreta la palabra de Dios. Así pues, en este encuentro se suscita el deseo de integrar la vida, y a eso estamos llamados todos nosotros, integrar nuestra vida. Lo que nos separa nos desintegra, lo que nos descentra no nos lleva a nada bueno. En cambio, lo que nos integra es lo que nos hace vivir según el plan de Dios. Y en el plan de Dios entramos todos. El reino de Dios es inclusivo. El escriba en estos momentos replicó: muy bien, maestro, tienes razón. El escriba reconoce que Jesús tiene la autoridad al hablar y pedir que se escuche a Dios, porque solamente escuchando a este Dios bueno que tiene un plan de bondad para con nosotros, tiene sentido la vida y la historia. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Es decir, Jesús todavía le hace ver al escriba que no está lejos, pero todavía no está totalmente dentro. El reino de Dios es para todos, y tal vez también aquí tenemos nosotros una llamada personal de Jesús. Tal vez también nos pueda decir: no estás lejos del reino porque buscas, porque preguntas, pero todavía podemos tener esa actitud del escriba, de que sabemos, conocemos cuál es el mandamiento, pero no basta con saberlo.
el conocer, el sabor bíblico del conocer, que nos hace entrar en la dinámica del corazón de Jesús, es el que nos capacita para amar a los demás. ¿Por qué? Porque aquí están nuestros atores. Es muy fácil y con rapidez decimos, quiero amar a Dios. Pero cuando este amor nos dice Jesús, y a tu prójimo, ahí sí que tenemos algunas dificultades porque no es fácil. ¿Y de dónde vamos a desprender este amor para con los demás? Ahí precisamente lo podemos arrancar de Dios mismo. Es como decirle al Señor nuestro Dios, préstame tus sentimientos porque mi amor es muy frágil, mi amor es muy pequeño, mi amor hoy es, mañana no es. Hoy se puede presentar grande, mañana no es nada. Solamente podemos amar con la calidad del amor de Dios cuando hacemos nacer este amor precisamente del corazón de Dios, del corazón de Jesús. Y nuestra vida, nuestra sociedad nos está también haciendo una invitación a purificar nuestro amor. Para que este amor sea auténtico y sea inclusivo, tenemos que, con la gracia de Dios, acercarnos y preguntarle a Jesús qué es lo esencial en mi vida, cuál es el matiz que tú impregnas en mi vida, el matiz de tu reino en mí, para que así yo incluya, porque tu reino incluye, tu reino integra, tu reino da vida. Muchísimas gracias, hermanos, que esta palabra de verdad engendre en nosotros la vida del reino que camine con nosotros en el día a día. Muchas gracias. Vayamos por todo el mundo